esta sesión vamos a hablar de una cuestión importante que tiene que ver con la edición que en este año 2025 se ha hecho de la crítica de la razón literaria. Como muchos de ustedes saben, la crítica de la razón literaria fue una obra que se publicó por vez primera en el año 2017 y que desde entonces vivió 10 ediciones. La 10ª y última fue una edición digital, una edición digitalizada que está disponible en diferentes plataformas de internet. Y en este año 2025, finalmente, la crítica de la razón literaria volvió a editarse de nuevo en formato libro. La edición en formato libro reproduce la última y definitiva edición, la 10ª, pero con subsanación de algunas erratas y con leves aditamentos o adiciones que precisan o matizan algunas cuestiones que de alguna manera han requerido una puntual actualización. En esta obra, la crítica de la razón literaria, en su edición de 2025, que como digo está disponible en todos los formatos ya a través de la plataforma de Amazon, el lector puede encontrar tanto la versión digital en formato Kindle, la versión en tapa blanda, como la versión o edición en tapa dura. Ahora bien, al haber, digamos, llevado a las prensas, de nuevo en el formato de 2025, una obra tan amplia, tan magna como la crítica de la razón literaria, cuya elaboración se prolongó prácticamente durante 25 años, pues fue necesario articularla en diferentes volúmenes. Lo que fue la primera edición en 3 grandes tomos se ha convertido hoy en una edición en 25 tomos que no son los 25 tan voluminosos como eran los 3 primeros, pero que cuánticamente hablando ocupan prácticamente el estante completo, la estantería completa de un anaquel de biblioteca. Es decir, hemos escrito realmente una enciclopedia de estudios literarios articulada en una serie de puntos fundamentales. La 10ª y última y definitiva edición de la crítica, hoy disponible en formato de libro impreso, es francamente diferente de la primera edición. La primera edición de 2017 ya está muy superada, porque el enfrentamiento de esta obra con determinadas realidades que han exigido una actualización en algunos aspectos, pues la ha puesto muy al día en relación con no contenidos literarios, que siguen siendo esencialmente los mismos, sino con una facilidad a la hora de ofrecerse al lector en la interpretación de determinados aspectos. He insistido siempre en numerosas ocasiones que la crítica de la razón literaria es una obra que no exige conocimientos previos, pero naturalmente es necesario saber leer y escribir para enfrentarse a ella y desde luego disponer paulatinamente, progresivamente, de una serie de conocimientos sobre la literatura que la propia obra ya proporciona. Es cierto que la obra, que tiene en su versión definitiva más de 20 millones de dígitos o matrices con espacios incluidos y se articula, como digo, en 25 tomos, pues no puede leerse como quien lee un prospecto de un medicamento. La obra puede leerse como una rayuela o como un cascallo. Puede empezar a leerse por el primer tomo de los 25 o por el último, según se quiera. Es decir, el itinerario de lectura lo va a determinar el lector, lo va a disponer el lector. Pero lo que sí debe tener muy claro es que no se puede juzgar la obra en su totalidad habiendo leído solo un tomo de los 25. Y no se puede juzgar ninguna de las argumentaciones o aseveraciones si no se ha contrastado esa argumentación dentro del contexto general de la obra. Por lo tanto, claro, los juicios o las ocurrencias más o menos espontáneos que no encuentren un fundamento en la totalidad de la obra están destinados a simplemente naufragar en el Amazonas, en definitiva, en el océano que supone esta obra, que yo no sé si va a marcar o no un antes o un después en la interpretación de la literatura, eso cada uno que diga o que piense lo que le dé la gana. Yo simplemente la he escrito no para estar de acuerdo o en desacuerdo con nadie, sino simplemente para que la literatura tenga un valor y para que quien tenga interés en la literatura pueda acceder a los contenidos que se exponen en esa obra. Básicamente, hoy a mí se me puede conocer de una manera u otra, de una manera imperfecta, indirecta, más o menos clara o más o menos sesgada,
a través de los vídeos de YouTube y de las difusiones que en diferentes procedimientos o formatos o medios se ha hecho de los contenidos de los vídeos en YouTube. Pero los vídeos en YouTube, en definitiva, no son más que el resultado de tres obras, de las cuales la primera y más importante por su originalidad, a mi juicio, por su volumen y por sus aportaciones, es La crítica de la razón literaria. Esta obra, La crítica de la razón literaria, la que tenemos aquí, La crítica de la razón literaria de 2017 en su primera edición, 2025 en su última y definitiva edición impresa, disponible en Amazon, es indudablemente la obra que contiene mi pensamiento literario. Es decir, mi pensamiento literario está objetivado en esta obra. Hay otra que contiene mi pensamiento político, que es el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Esta obra contiene un pensamiento político, pero no ideológico. Ya he dicho que yo siempre he hablado en nombre de los conocimientos de los que dispongo, tomando como referencia, tomando como centro de gravedad la literatura. Para mí la política es la administración del poder, es en definitiva la organización de la libertad. Cuestión diferente son las ideologías. Las ideologías son las formas de organizar las creencias colectivas, son los procedimientos para organizar emocionalmente, en definitiva, las ignorancias colectivas. Ya he dicho en numerosas ocasiones que los ricos no tienen ideologías, los ricos tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres, básicamente. Lo que ocurre es que con frecuencia los pobres interpretan a los ricos tomando como referencia la vida que los propios pobres tienen e idealizando extraordinariamente la vida de las élites, la vida de los ricos, cuando la vida de las élites seguramente no tiene nada que ver con la imagen que los pobres, los sometidos a esas supuestas élites, tienen de ellas. En esta obra, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, no se habla de ideologías, sino en términos muy críticos. Se habla esencialmente de política y del concepto y de la idea de política que, desde el punto de vista de la democracia, a mi juicio, hace crisis en el siglo XXI. No es la primera vez que la democracia entra en un periodo crítico que se aproxima a su disolución, pero tal vez muchos de nosotros hemos sido educados en la idea de que la democracia es el fin de la historia, como decía Fukuyama, y que después de la democracia no hay nada, no hay ningún otro sistema político capaz de articular nuestra vida. Lo cierto es que sí, lo cierto es que el fin de la democracia no es el fin de la historia, sino que más bien la continuidad de la historia de alguna manera remite a la transformación de la democracia en otra cosa, en una democracia diferente. De hecho, cada vez que la democracia se manifiesta en la historia, se manifiesta de una manera diferente. Es decir, las democracias cuando aparecen históricamente no reaparecen originariamente. La democracia griega nunca volvió a aparecer, nunca volvió a darse como tal. La democracia estadounidense ha experimentado poderosísimos cambios desde sus orígenes a finales del siglo XVIII hasta hoy, a comienzos, ya superado casi el primer cuarto del siglo XXI. Por lo tanto, la democracia aparece y desaparece a lo largo de la historia, y cuando reaparece, nunca reaparece en su formato original, sino siempre con transformaciones. A mi juicio, el siglo XXI nos sitúa en un contexto histórico en el que la democracia que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, desde la Segunda Posguerra Mundial prácticamente, se transforma ya en otra cosa, y la configuración del Estado moderno ya da lugar a una forma hegemónica de política determinada sobre todo por el mercado, de tal manera que el mercado reemplaza al Estado y consiguientemente los derechos democráticos se ven reemplazados de alguna manera por las exigencias mercantiles. Esa es la tesis fundamental de esta obra, que, como digo, si la crítica de la razón literaria representa mi pensamiento literario, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI expone mi pensamiento político más allá de las ideologías, es decir, no hablamos en nombre de ninguna ideología. Y por otro lado, la última de estas obras es un ensayo, el titulado Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Es un ensayo que, desde la apariencia de un libro mercantilmente más o menos atractivo, más o menos discutible, contiene de manera oculta, de manera latebrosa, para quienes les guste usar esta palabra, contiene todo un ejemplo de lo que es la tradición literaria del ensayo, desde lo que sería la cultura grecolatina, desde los autores clásicos, cultivadores del ensayo,
hasta los modernos, pero el libro se presenta tal como hoy día la gente lo puede percibir, incluso dentro del formato, del género de los denominados libros de autoayuda. Cuando este libro, como bien advirtió David Souto Alcalde en la presentación en Santiago de Compostela, en la librería Follas Novas, este libro se sitúa dentro de la tradición del espejo de príncipes, es decir, de una serie de escritos o de ensayos dirigidos a personas jóvenes, a personas en edad de formación, y tengas en cuenta que uno solo envejece cuando ya no es susceptible de ser educado. Es decir, el envejecimiento, aparte del envejecimiento físico, que se manifiesta cuando toca y punto, pero el envejecimiento intelectual, el envejecimiento mental, por así decirlo, tiene lugar cuando uno empieza a ser incompatible con la realidad, cuando uno ya pierde facultades que le permiten seguir siendo compatible, seguir siendo, valga la paronomasia, compatible con la realidad. Este libro, la filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, es un ensayo, en definitiva, que ofrece al lector una serie de indicaciones, de pautas, de guías en la vida, de alguna forma simplemente para sobrevivir en el siglo XXI en términos de filosofía, en tanto que la sexta acepción de la filosofía, es decir, la filosofía como un modo de ver la vida, como una manera de enfrentarse a las vicisitudes y a las adversidades o a las diferentes circunstancias de la vida. Estas tres obras, en definitiva, estas tres obras son las que hasta hoy constituyen el grueso de mi actividad académica e intelectual. Claro, no se puede hablar de mí ni de mi pensamiento sin conocer más o menos profundamente estas obras. Es decir, que cada uno naturalmente dispone del sentido del humor que su inteligencia le permite, pero es que también dispone del sentido crítico que su inteligencia le permite. Entonces, el hecho de hablar más o menos espontáneamente de alguna de estas tres obras sin conocerlas en profundidad conduce simplemente al error o a la difusión del error, que puede ser muy atractivo ejercerlo, pero se trata de tres obras bastante complejas y bastante profundas, muy asequibles para quien quiera enfrentarse a ellas, pero si alguien pretende de alguna manera analizar estas obras para encontrar en ella la confirmación de sus pensamientos, es un tiempo perdido, porque estas obras no se hacen para que nadie se mire en ellas como en un espejo que permite confirmar lo que uno es, sino que más bien ofrece una imagen muy real de la vida, no ofrece una imagen narcisista para el consumidor, sino que ofrece una imagen muy realista, muy barroca. No son un espejo, son una ventana de lo que hay. Mi obra académica, mi obra investigadora, no es un espejo para confirmar satisfacciones narcisistas y personales del lector. Así escribían Ortega y Gasset y Octavio Paz, por ejemplo, así escribía Montaigne. Pero cuando se escribe una obra con un sentido crítico, no para hacerle la vida atractiva al lector, sino para hacerle la vida más segura, en definitiva, nos movemos en la tonalidad de un Quevedo, de un Gracián, o de autores que ponen el desengaño por encima del narcisismo. Es decir, mis lectores no se van a sentir cómodos con mis libros, sino que simplemente después de haberlos leído se sentirán más seguros a la hora de enfrentarse a la vida. Los libros narcisistas lo que provocan en el lector es una falsa sensación de seguridad, que una vez que salen a la calle les hace ser vulnerables ante cualquier evento, ante cualquier incidencia. Mis libros te hacen fuerte. Esa es la única diferencia entre libros que contienen ideas críticas y libros que contienen efectos narcisistas sobre la percepción del lector y sobre las posibilidades que el lector tiene para interpretar el mundo en el que vive. Entonces, a partir de aquí, evidentemente, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero si algo manifiestan mis libros, entre otras muchas cosas, es que a veces la inteligencia ajena es el resultado de un espejismo cuya causa fundamental es la ignorancia propia, es decir, no es oro todo lo que reluce en lo que hacen los demás, en lo que escriben los demás. Mis libros sobre todo ponen de manifiesto una postura de desengaño y una actitud de desmitificación ante lo que nos rodea, de tal manera que muchas de las cosas que leemos en realidad no tienen el valor que les atribuimos, y si admiramos la inteligencia de muchas personas se debe no tanto a que esas personas sean inteligentes, cuanto a que nosotros mismos somos muy ignorantes y nos dejamos deslumbrar por la falsa luz de los sofistas, en definitiva. De cualquier manera, lo que quiero decir es que
El ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI contiene, insisto, mi pensamiento político, y este lo tienen en Amazon si lo desean. La filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que ya va por la tercera edición, también lo tienen en Amazon, y constituye básicamente un manual para enfocar la vida desde una posición racionalista, pero que tiene como objetivo sobre todo asegurar las posiciones que nos permiten hacernos racionalmente compatibles con la realidad. Este diríamos que sería la síntesis o la sinopsis de mi pensamiento filosófico, entendiendo por filosofía una forma de ver la vida, una manera de ver la vida. El resto de las acepciones de filosofía para mí me resultan muy discutibles y muy falsarias, y en cierta manera me resultan también muy próximas y muy concomitantes a lo que podemos entender por sofística. De hecho, la filosofía como sistema de pensamiento, para mi manera de ver las cosas, es algo que con frecuencia es tan sofista como cualquier argumentación sofística. Es decir, la filosofía en ese punto es una forma excéntrica de ejercer la sofística. Es decir, yo no considero que Platón sea menos sofista que Gorgias. No creo que Sócrates sea menos sofista que Protágoras, por ejemplo, en algunos de estos diálogos platónicos. Es decir, son juegos de palabras entre sofistas, son ergotismos entre sofisterías. En realidad, la realidad no se conoce filosofando, la realidad se conoce trabajando, la realidad se conoce operando con ella, más trabajo y menos filosofía, es decir, el primero vivir, trabajar para vivir, y después, en todo caso, filosofar. Pero la filosofía viene cuando ya hemos aprendido la lección. Es decir, a través de la filosofía no se aprende directamente nada. La filosofía se ha dicho que es un saber de segundo grado, pero también podríamos decir que es un saber parasitario de otros saberes, porque siempre es genitiva de algo. A veces la filosofía es más categorial que las propias ciencias, porque la filosofía, no, en tanto que es general, se disipa y tiene que particularizarse, tiene que ser una filosofía de la música, una filosofía de la matemática, una filosofía de la medicina, una filosofía de algo, porque el hecho de que se pueda plantear una filosofía de todo es trazar el radio de una circunferencia infinita, es decir, es un idealismo. De hecho, el gran problema de la mayor parte de las filosofías, por no decir que casi todas, es que tienden al idealismo y se pierden en el idealismo creyendo en los fantasmas que ellas mismas generan. Por lo tanto, mi filosofía en este punto es mucho más modesta, es más bien una forma de encarar la vida a medida que se vive y a medida sobre todo que se sobrevive, porque la demostración más importante del éxito en la vida no son términos relativos al liderazgo, al éxito laboral, que es el resultado de la idealización del dinero, de un presunto bienestar que en definitiva se soporta en columnas de barro. El éxito en la vida es la supervivencia, es básicamente lo más importante, la salud. Por eso he dicho muchas veces cuando me preguntan qué es la felicidad es tener salud y cuidar de la salud de quienes no la tienen, porque simplemente no podríamos ser felices sin atender a esas personas, no podríamos vivir dándole la espalda a esas personas a las que queremos y con las que estamos comprometidos. Pero aquí sí quiero hablarles no de los 25 tomos de la crítica de la razón literaria, quiero hablarles del primero de estos volúmenes que pueden encontrar en Amazon, editado después de unos cuantos años de estar agotada la primera edición de 2017, que se agotó ya prácticamente a los 3 o 4 años, se agotó completamente aquella edición, de la que se hicieron después 10 ediciones y a partir de ahí se hicieron todas las ediciones en formato digital. Pero ahora, desde 2025, pueden encontrarla en Amazon y está articulada en 25 tomos que son más ligeros, algunos de ellos, y son más asequibles. El primero de estos tomos es el que está dedicado a los índices, a la presentación y a los prolegómenos de la crítica de la razón literaria. Tengan en cuenta que al ser la crítica de la razón literaria una obra tan amplia, los índices que se disponen en 3 apartados, los índices generales, los índices analógicos y los índices sintéticos, ocupan prácticamente en su exposición como 90 páginas. Llegan concretamente hasta la página 90-91. Aquí, en todos estos despliegues de páginas, se encuentran los índices. Los índices están, como digo, dispuestos en 3 apartados. El índice general, donde se enuncian los capítulos principales de la obra. El índice sintético, donde esos
enunciados se despliegan en un primer nivel y el índice analógico donde se despliega en todo detalle. De tal manera que el lector en este primer volumen se encontrará con los índices. Y después de los índices se encontrará con los preliminares y los prolegómenos, donde se explica la génesis de esta obra, el desarrollo de sus primeras ediciones y luego unos capítulos importantes, muy importantes, para enfrentarse, para introducirse en la lectura general de la obra, porque pilotar la lectura de esta obra es como pilotar una flota de portaaviones. Es decir, hablamos de enfrentarse a la lectura de, aparte del primer volumen, 24 tomos más. 24 tomos más que se ocupan de la totalidad de los problemas literarios que en los últimos 25 siglos se han planteado en diferentes estructuras o instituciones académicas, eclesiásticas, estatales, universitarias, y también de muchos problemas que nunca se han planteado históricamente a la hora de enfrentarse a la literatura. Entre ellos los que tienen que ver con la genealogía de la literatura, el origen de la literatura, y muchos de ellos con el gran desafío que supuso a partir del siglo XVIII el estudio científico de la literatura. Nunca se planteó un estudio científico de la literatura hasta que la ciencia, a finales del siglo XVIII, no se manifestó conforme al formato de sus métodos, digamos, modernos o más modernos. Claro, a partir de ese momento, el mundo académico anglosajón, el mundo hegemónico anglosajón, dictaminó que los estudios científicos solo eran posibles dentro de los referentes materiales de la naturaleza, dentro de los referentes, digamos, naturales, por así decirlo, y quedaron excluidos los referentes espirituales. Claro, esa dicotomía es totalmente falsa, porque es una dicotomía que además no se construye sobre ninguna realidad, sino sobre un idealismo fantasmagórico. Por un lado la materia y por otro lado el espíritu, de tal manera que solo es posible estudiar científicamente la materia y el espíritu no. Y situaron la literatura en el terreno del espíritu, cuando la literatura con el espíritu no tiene absolutamente nada que ver. La literatura es tan material como cualquier otra realidad, porque la teoría de la literatura no es un conjunto de sesiones de espiritismo, sino un conjunto de conceptos y de ideas que, objetivados formalmente en los materiales literarios, permiten construir obras literarias, interpretarlas, difundirlas, etcétera, etcétera. Es decir, que el concepto de ciencia moderna, de manufactura anglosajona y de hegemonía anglosajona, está construido sobre un idealismo absolutamente galopante que es incompatible con cualquier filosofía materialista. Es decir, es totalmente ilógico que una filosofía materialista niegue la posibilidad de estudiar científicamente la literatura. Y es totalmente ilógico cuando además hay toda una tradición literaria anterior incluso al siglo XVIII que, ignorada por la hegemonía cultural anglosajona, pues plantea ese reto que supone cómo estudiar el arte desde presupuestos científicos, cuando la hegemonía cultural anglosajona sitúa el arte dentro del terreno de lo espiritual, y habla de ciencias del espíritu, pero las ciencias del espíritu simplemente son ciencias paranormales, es decir, es el espiritismo, las psicofonías y este tipo de prácticas, serían las ciencias ocultas, eso ni son ciencias ni es nada, eso es una mamarrachada completa. Es decir, que estamos fuera de lugar. Entonces el gran reto al que se enfrenta, entre otros, la crítica de la razón literaria, es retrotraerse básicamente a una posición propia del siglo XVIII y legitimar y justificar metodológicamente y científicamente la posibilidad de estudiar la literatura en esos términos, en los términos propios de una ciencia moderna. Eso es algo que ha desestimado completamente el mundo académico anglosajón, simplemente porque del mundo académico anglosajón no se puede decir nada positivo sobre la literatura. Hay gente que escribe sobre la literatura, pero no sabe prácticamente casi nada acerca de literatura, como es el caso de Terry Eagleton, como es el caso de Derrida, que no salió del mundo académico anglosajón, pero se desarrolló en él y escribió básicamente para un público anglosajón, y tantos otros autores que desconocen completamente, como es el caso de Harold Bloom, aspectos absolutamente fundamentales de la literatura universal, a pesar de que hayan escrito libros sobre cánones y diciendo cualquier cosa, porque el libro de Harold Bloom sobre el canon vale para la gastronomía, para la literatura, para la endocrinología y para simplemente los insecticidas, es decir, vale para todo, porque no vale para nada, ¿verdad? Pero no responden a cuestiones absolutamente fundamentales. Entonces, esta obra se ha ocupado de los conceptos históricos de la interpretación literaria y ha incorporado otros
que la tradición ha ignorado por completo, como es, insisto, el caso del origen de la literatura, el caso del cierre científico de la literatura en los 4 elementos fundamentales: el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor, cuando Jacobson dejó el esquema inacabado, porque Jacobson repite en Indiana 1948 lo mismo que Aristóteles en su retórica, 25 siglos antes, pero los críticos literarios parece que han leído a Jacobson ignorando todo lo que escribió Aristóteles. Y el planteamiento de la gnoseología. Hemos tratado de superar muchos planteamientos propios de la literatura comparada y hemos aplicado esto a muchas obras. Pero en este primer volumen, el de los índices, preliminares y prolegómenos de la crítica de la razón literaria, tienen la pauta general de la partitura. Es decir, esta sería la partitura del director de orquesta, que tiene ante sí todo el instrumental y toda la flota, diríamos, de estos libros. Entonces, ¿qué nos encontramos en este libro? Insisto, los índices y luego una serie de capítulos y de epígrafes que informan sumariamente, puntualmente al lector de lo que se va a encontrar después de los índices. La obra se refiere, hay 5 capítulos iniciales, y la obra se refiere en primer lugar a ir más allá de la crítica de la razón literaria, de lo que fueron las primeras ediciones. Segundo, ¿por qué la crítica de la razón literaria no requiere conocimientos previos? No lo requiere porque todo lo que hay que saber está contenido en el propio libro. Basta saber leer y escribir para enfrentarse a la crítica de la razón literaria, no es necesario más. En tercer lugar, es una obra interactiva. Es una obra interactiva porque la cantidad de materiales disponibles en Internet permite que muchos de los datos que se encuentran en el libro puedan documentarse y puedan explicarse muy en detalle a través de vídeos. Tengan en cuenta que hay 1500 vídeos en mi canal de YouTube, más de 1500 vídeos en mi canal de YouTube que permiten interpretar hasta los más pequeños detalles expuestos en la crítica de la razón literaria. Evidentemente es un trabajo muy fuerte, es un trabajo que ha requerido mucha constancia durante, no diré 25 siglos, pero sí 25 años. Un cuarto punto, que es la carta abierta a los estudiantes anglosajones de literatura, sobre todo a los estudiantes de Estados Unidos y Canadá, para que se percaten de que el concepto de literatura que aquí se presenta tiene muy poco nada que ver con el concepto de literatura que les hablan en sus universidades anglosajonas. Es que cuando el mundo anglosajón habla de literatura, habla de algo completamente diferente de lo que es el concepto de literatura de la tradición hispano-grecolatina, de Homero prácticamente hasta Gabriel García Márquez. La literatura conceptualizada por el mundo anglosajón tiene muy poco que ver con la literatura escrita de Homero a García Márquez, muy poco que ver con eso, y no lo saben. Y en quinto lugar se habla de la posición de la crítica de la razón literaria respecto a las filosofías, de las que se ofrece pues una definición, una clasificación y una interpretación, entendiendo por la filosofía el modo de relacionar las ideas de las que se dispone y con las que se actúa. Un modo que puede ser sistemático o asistemático, una relación que puede ser crítica o dialéctica, o puede ser acrítica o dialógica también. Y unas ideas que pueden ser racionales o por el contrario irracionales. Y también, desde luego, los conocimientos de los que disponemos pueden tener un fundamento científico o una ignorancia científica, y con los que actuamos, porque no basta tener una razón teórica, es necesario tener una razón práctica. Estos puntos de partida son absolutamente imprescindibles para afrontar lo que es el pensamiento literario contenido y exigido por la crítica de la razón literaria. A partir de aquí se desplegarán los 24 volúmenes restantes, y cada volumen va dedicado a un tema o capítulo fundamental. No son libros aislados, aunque puedan leerse como libros aislados, no son libros aislados. Son los 24 capítulos que, con el primero e inicial de los índices, prolegómenos y preliminares de la crítica de la razón literaria, constituyen la obra completa. Otra cuestión es que hayamos necesitado 25 años, casi uno por capítulo, para escribir esta obra. Y otra cosa es que cada capítulo tenga la extensión de un libro. Eso es otra cuestión, ya. Pero tras el tomo 1 de la presentación, que es el que les acabo de mostrar, está el tomo 2, el de los postulados. Postulados que enfrentan a la academia, a la universidad, contra Babel. Es decir, a la razón contra la sinrazón, a la civilización contra la barbarie. Y delimita la posición que la literatura tiene en esos postulados fundamentales: el ser crítica, el exigir un conocimiento científico, el ser racionalista,
el exigir naturalmente una relación dada en simploqué, una relación lógica, y por supuesto en exigir también una interpretación dialéctica, siempre por referencia a sus contrarios. Ahí está el tomo 2, a estos aspectos se destina el tomo 2. El tercer tomo se refiere al concepto de literatura, donde se define la literatura tal como nosotros consideramos que la literatura es: una construcción humana, una construcción racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor poético que los alemanes han denominado estético desde el idealismo alemán, que instituye también un estatuto de ficción absolutamente decisivo a la hora de interpretar la literatura, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones pragmáticas y sociales que naturalmente se fundamenta a lo largo del tiempo en la historia, a lo largo del espacio, en la geografía, y a lo largo de las relaciones políticas de los seres humanos, dado que las naciones, los estados, implican una privatización del territorio literario. En definitiva, no es más que una nacionalización de la literatura, sobre todo ya en el concepto moderno, porque Estado y nación son conceptos completamente diferentes. La nación es un concepto totalmente romántico, de hechura protestante romántica, y el Estado es un concepto político que se articula, bueno, desde las polis griegas hasta, sobre todo, bueno, pues en 1492, esa fecha emblemática de la institucionalización con tantas pretensiones del Estado español, históricamente hablando. Y naturalmente se cierra en 4 términos fundamentales la literatura, que son el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. Este es el concepto de literatura que nosotros manejamos, que para algunas personas resulta confuso. Yo supongo que porque se lo han contado a su mascota y la mascota les ha dicho que les resulta confuso, pero en realidad, bueno, pues allá cada cual se confunda con lo que quiera, con la literatura, con sus mascotas o con sus ilusiones. El cuarto aspecto es el que tiene que ver con la genealogía de la literatura. A él está dedicado el 4º tomo y se distingue precisamente las 4 grandes genealogías literarias, que es una forma incluso de abordar tanto los géneros literarios por una parte como la literatura comparada por otra, pero explícitamente se atiende al genoma de la literatura. ¿Dónde está el genoma de la literatura? ¿Cuándo aparece? ¿En qué lugar aparece? Y por relación de oposición a qué otras actividades humanas. ¿Por qué la literatura no se disolvió en filosofía? ¿Por qué la literatura se divorció de la religión? ¿Por qué la literatura admite otras ramas y actividades humanas, pero transformándolas desde su estatuto propio, como pueda ser la economía, la medicina, la mitología o muchos otros aspectos? Es decir, ¿cuándo nace la literatura y cómo se va transformando a lo largo de 4 estadios absolutamente fundamentales, los 4 estadios que siguen hoy todavía vigentes, acaso con la excepción de la literatura primitiva o dogmática? Ahí lo tienen. Nadie me habló a mí durante la carrera del origen de la literatura ni de la genealogía de la literatura. Hablaban de historia de la literatura, pero no es lo mismo historiar la literatura que interpretarla genealógicamente. Una cosa es contar el desarrollo estructural de algo que ya ha nacido y otra cosa es explicar su nacimiento. Aquí hablamos de cómo nace la literatura, qué es lo que hizo posible el nacimiento de la literatura, cómo se fertilizó esa cosa llamada literatura frente a otras maneras de escribir, como son la religión, la filosofía o la política, de las cuales la literatura se emancipó y sigue luchando por preservar su independencia frente a la política y las ideologías, frente a la religión y frente a la filosofía y la sofística, en definitiva. El 5º aspecto es el que se refiere a la ontología literaria, a la realidad material de la literatura, para sacarla, para extraerla de esa urna pandórica que serían las actividades espirituales. La literatura no es una práctica espiritual, la literatura es una práctica material y trabaja con realidades totalmente materiales que van desde el lenguaje hasta muchos otros atributos. Lo que ocurre es que la gente ha recibido una educación tan idealista que cuando tiene la realidad delante no la ve. Y tiene el Quijote delante y no ve que el Quijote es una obra material, cree que es un idealismo. Pues nada, que se tire un Quijote a la cabeza y veremos a ver las consecuencias que tiene esa ciencia espiritual o esa materia espiritualizada que es la literatura. Es que confunden la literatura con la aruspicina,
Confunden la literatura con una sesión de espiritismo. La literatura es una realidad material que está construida materialmente y que materialmente se percibe por los sentidos, porque si no, no llegaría al intelecto. Y es curioso que negando la materialidad de la literatura, mucha gente solo la perciba emocionalmente y no llegue, desde ningún punto de vista, a nada que tenga que ver ni siquiera con lo espiritual. Si se quedan las emociones, simplemente, con reacciones absolutamente emotivas que nada tienen que ver con la exigencia de las ideas y conceptos que la literatura transmite e inocula en el cerebro de quien lo tiene. Es decir, que la ontología remite a los 4 términos fundamentales. Un autor, a pesar de todo lo que dice Roland Barthes, que el autor ha muerto, y la gente se lo cree como si eso fuera posible, cuando eso es un plagio de la afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto, en definitiva, el autor es Dios, Dios ha muerto, el autor ha muerto, y quedo yo que soy el crítico literario. No, nada de eso es posible ni se puede hablar en tales términos. La obra literaria en la que se centraron los estructuralismos, el lector en el que se centró el protestantismo renovado de la crítica alemana de finales de la década de 1960 y de la que derivan otros post, hiper, proto, mega, super formalismos, como es la teoría de los polisistemas y demás laberintos formalistas que no conducen absolutamente a ninguna parte, porque eso se está trazando constantemente la espiral de una circunferencia de radio infinito, en definitiva, ir hacia no se sabe dónde, hacia ninguna parte. La ontología materialista de la literatura limita todas estas cuestiones de una manera muy clara. El tomo sexto se refiere a la gnosiología literaria, es decir, a las posibilidades y modalidades de interpretar científicamente la literatura en un contexto tan desafiante como fue el que impuso, el que exigió desde finales del siglo XVIII la cultura hegemónica anglosajona, donde dice que la literatura es un arte espiritual y por tanto está fuera del terreno de juego de las investigaciones científicas. Y mucha gente esto se lo creyó porque en lugar de enfrentarse a esto lo asumió como si fuera cierto, en lugar de cuestionarlo. Es mucho más fácil seguir el curso de los peces que van con la corriente que enfrentarse a ellos. En la crítica de la razón literaria nos hemos enfrentado a esta actitud y a todas aquellas filosofías que niegan la posibilidad de estudiar científicamente la literatura. Y hemos demostrado que es perfectamente posible estudiar científicamente la literatura, científicamente, no filosóficamente, que es una cuestión muy diferente. La filosofía de la literatura es lo que hace la crítica literaria, pero la teoría de la literatura trabaja con conceptos científicos, y hablar de epanortosis, hablar de pentasílabo adónico, hablar de narrador, hablar de tiempo, espacio, cronotopo, es más preciso a la hora de definir los términos literarios que incluso diagnosticar una determinada enfermedad. Por muy precisa que sea la medicina, la teoría de la literatura puede ser mucho más precisa que la matemática en determinados contextos metodológicos y en determinados ámbitos de investigación. Otra cuestión es que se ignore lo que es la literatura y la teoría de la literatura, pero eso es otro problema. Aquí lo explicamos en el tomo sexto. En el tomo 7 nos referimos a la ficción literaria como algo específico y exclusivo de la literatura. La ficción literaria no es la ficción matemática, no es la ficción religiosa. Ninguna obra religiosa, la Biblia por ejemplo, asumiría que sus dioses son ficciones. Eso es lo que ocurre en la Ilíada y en la Odisea, pero es que Homero no es San Pablo. Es decir, los que escriben la Ilíada o la Odisea y los que la cantan, los rapsodas, no son los autores de los evangelios ni de los libros bíblicos. Es decir, ningún autor hebreo de los libros bíblicos del Antiguo Testamento, ningún autor veterotestamentario podría admitir que su Dios es una ficción. De hecho, la literatura nace en una geografía no intervenida por Yahvé, nace en una geografía no intervenida por Yahvé, que es la Hélade, en definitiva, y ahí surge el concepto de literatura en el que nos movemos, mucho antes de que fuera mercantilizado por la hegemonía del poder anglosajón. Exponemos después en el tomo 8 una teoría de los géneros literarios, que trata de superar las dos grandes teorías de los géneros literarios habidas y por haber, que son la de Aristóteles y la de Hegel. La de Aristóteles, que se basa en la teoría de la literatura que puede desarrollar a alguien que tiene ante sí una literatura limitada prácticamente a la tragedia y a la comedia y a unos cantos líricos, y poco más que lo que es una literatura épica disuelta también en la expresividad de la poesía.
pero es que nosotros tenemos que elaborar una teoría de los géneros literarios que responda a 25 siglos de literatura. Aristóteles no tuvo delante de él 25 siglos de historia literaria. Nosotros tenemos delante de nosotros 25 siglos de ontología literaria, de historia literaria y de materiales literarios que no se limitan simplemente a la literatura griega. Nosotros tenemos que enfrentarnos a una literatura comparada, a transformaciones impresionantes de ficciones literarias, a despliegues casi inconmensurables de lo que ha sido la genealogía de la literatura, experimentando transformaciones estructurales que siguen sin cesar incluso en el siglo XXI. No podemos seguir la teoría de los géneros literarios de Aristóteles, porque Aristóteles construye una teoría de los géneros literarios que ignora 25 siglos de literatura que nosotros estamos obligados a explicar. Y por otro lado, la teoría de los géneros literarios de Hegel es de un idealismo tan galopante que llega a la conclusión de que los géneros literarios los han inventado los alemanes en Prusia. Claro, eso es un mapa mundi de Prusia. Claro, eso es evidentemente el pensamiento de Bismarck aplicado a la literatura, es decir, un fantasma. Es decir, el espíritu absoluto nació en Weimar. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Hay otros que nacieron en otros sitios y no se dan tanta importancia. Pero no podemos tomar como referencia en absoluto una teoría de los géneros literarios como la que expone Hegel, porque eso es de un idealismo absolutamente galopante. Eso es un catálogo idealista, no diré de fantasmas, porque la materialidad resulta indisoluble cuando hablamos de literatura y no podemos convertir los géneros literarios en fantasmagorías, pero eso es lo que sí hubiera querido hacer Hegel para hacer de esos fantasmas prusianos, en definitiva. Aquí planteamos una teoría de los géneros literarios que trata de superar esas dos y que trata de dar cuenta de la realidad y de la complejidad que la literatura exige desde la perspectiva del siglo XXI. Se da cuenta en ese volumen, en el 8. En el volumen 9 hablamos de literatura comparada y exponemos las ideas y los conceptos fundamentales para articular una metodología de la literatura comparada que se enfrente sobre todo a las limitaciones que la posmodernidad ha introducido en el comparatismo. La posmodernidad ha destruido la literatura comparada porque ha estipulado, ha exigido incluso reconocer y afirmar que todas las literaturas son iguales. Y cuando todas las literaturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. Y esa es la razón, este es el imperativo que en última instancia ha provocado la destrucción de los estudios comparados en las universidades estadounidenses ya desde finales del siglo XX. Donde hoy el comparatismo se reduce simplemente a hablar de frontera, de colonialismo, y de frontera, y de colonialismo, y de colonialismo, y de frontera, y de identidad, y de colonialismo, y de identidad, y de frontera, y estamos en un disco totalmente rayado donde no hay nada que comparar, porque si todas las literaturas son iguales, la comparación desaparece y se desvanece, no tiene ningún sentido. Por otro lado, ya aquí termina, digamos, uno de los grandes bloques de la crítica de la razón literaria, y se inicia el siguiente. El siguiente es el que despliega la genealogía de la literatura, en el tomo 10 sobre la literatura primitiva o dogmática, y en los tomos 11, 12, 13 y 14, 4 volúmenes para desarrollar lo que es la literatura crítica o indicativa. El tomo 15 está destinado a la literatura programática o imperativa, no la crítica o indicativa, sino la programática o indicativa, es decir, aquella que sirve a una ideología o a un programa imperativamente, y los tomos 18, 19 y 20 están destinados a la literatura sofisticado reconstructivista, es decir, aquella que finge un irracionalismo que en realidad es un racionalismo de diseño. Todos los autores de la literatura universal aquí convocados, y son casi 150 autores y obras, están agrupados según el tipo de genealogía a las que predominantemente las obras que han escrito corresponden, en definitiva, y aquí el lector los encontrará. El tomo 21 está dedicado a las dialécticas de la literatura, está dedicado a enfrentar la crítica de la razón literaria a otras teorías literarias que históricamente se han desarrollado antes de la crítica de la razón literaria y en contrapunto con ella, en consonancia con ella. El tomo 21, insisto, está dedicado a los enfrentamientos dialécticos de teorías literarias entre sí. El tomo 22 está dedicado exclusivamente al Quijote. Es un volumen entero de casi algo más de 600 páginas dedicado a interpretar completamente el Quijote. Y se titula así, Anatomía del Quijote. Ahí tienen una interpretación del Quijote desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria. El Quijote requiere una obra en exclusiva para él. Lo que se dice aquí sobre el Quijote ustedes no lo han leído nunca en otra parte. Y si no, verifíquenlo. El tomo 23 se refiere a las 30 obras canónicas más importantes de la literatura universal según la crítica de la razón literaria.
Naturalmente se trata de un canon muy personalizado. Esta obra todavía no está definitivamente concluida. Está disponible en formato electrónico solamente hasta los 16 primeros libros considerados como canónicos. El resto de libros se irán incorporando progresivamente y solo cuando esté definitivamente la obra terminada se publicará en formato impreso. Por el momento la tienen disponible hasta el volumen 16 de los elegidos, de los 30 elegidos, ahí los tienen en formato electrónico. El volumen 24 y penúltimo es el glosario. El glosario es un conjunto de términos fundamentales de la crítica de la razón literaria y es un libro que puede leerse también como un manual y como un diccionario de interpretación literaria. Porque, insisto, resume los términos fundamentales de la crítica de la razón literaria para explicar el significado que tienen en la teoría de la literatura esos términos, y puede leerse, insisto, como un diccionario, como un léxico de conceptos y también como un manual, es decir, como una síntesis de lo que es la obra en general. El volumen 25 y último está dedicado a la bibliografía y a los apéndices, que hace referencia a la biblioteca y a la antología de textos literarios que han sido tomados como referencia, no solo ya las grandes obras a las cuales están dedicadas las anatomías literarias, Quijote, Cien años de soledad, Crimen y castigo, La regenta, Doña Bárbara, etcétera, etcétera, sino poemas concretos que son pues desde las coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique, hasta sonetos de Lope de Vega, de Góngora, de Quevedo, de Forner, etcétera, etcétera, de tantos y tantos autores del siglo de oro de nuestro tiempo, o de secuencias de obras de teatro o de citas de otros novelistas y narradores. En definitiva, toda la obra constituye un conjunto de 25 tomos, de 25 volúmenes, que el lector interesado podrá leer, no sé si de golpe, o sucesivamente o alternativamente, pero en definitiva esta obra, La crítica de la razón literaria, constituye el grueso de mi pensamiento literario, constituye de hecho en esencia mi pensamiento literario, mientras que el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI y una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI exponen respectivamente mi concepto de política, mi pensamiento político, y mi concepto de filosofía, mi pensamiento filosófico, pero aplicado a la supervivencia, básicamente. Pero insisto, mi obra mayor, mi obra fundamental es La crítica de la razón literaria. 25 tomos de obra no se escriben en una tarde.